Bien, hermanos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿A cuántos de ustedes les gusta la Navidad? ¿Cierto? ¿Cuántos de ustedes ya pusieron el árbol de Navidad? ¿Sí? ¿Cuántos pusieron? Que pongan la mano, levanten la mano en alto. ¿Pusieron el árbol de Navidad en la casa? Ansiosos. Bueno, yo tengo que reconocer que también lo instalamos en la casa ya a principios de noviembre, ¿no? Como que queremos adelantar tal vez el fin de año. Puede que algo nos diga eso respecto a lo que queremos que pase. Pero en Navidad, hermanos, celebramos que el Mesías prometido ha llegado, finalmente ha tomado cuerpo, literalmente, este plan perfecto de Dios, que el Verbo se hizo carne y que se ha inaugurado un nuevo tiempo, que es lo que conocemos como el fin de los tiempos. El fin de los tiempos ya comenzó, hermanos. Ya lo estamos viviendo hoy día. Sin embargo, en este sermón trataremos de responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo deberíamos responder nosotros ante el glorioso misterio de la irrupción del Mesías en la historia? ¿Cuál es la respuesta que tienes que tener tú, hermano, tu hermana, respecto a este glorioso hecho histórico? Porque creemos que es un hecho histórico, de que el Mesías prometido irrumpió en la historia, en el tiempo y en el espacio. ¿Es algo que podemos simplemente recibirlo como una noticia externa? ¿O tiene implicancias también para nosotros personalmente y comunitariamente? Para arrojar luz respecto a estas preguntas, vamos a leer todos juntos. Me van a ustedes a acompañar con la lectura en Lucas 1, del 46 al 55. Dice así: Entonces María dijo: Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Verso 49. Porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre. Y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Ha quitado a los poderosos de sus tronos, y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes, y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Te invito, hermano, a que no cierres tu Biblia, sino que me acompañes también en esta lectura, en este sermón. Hermanos, lo que acabamos de leer es el Cántico de María, que es conocido popularmente, históricamente, como el Magnificat. ¿Lo habían escuchado así antes, ese nombre? Magnificat, por sus primeras palabras en latín, que es magnifica mi alma al Señor. El canto, hermanos, es una respuesta de la Virgen María al misterio de la Anunciación. Ella había recibido esta noticia de que iba a concebir virginalmente al Hijo de Dios, y responde con este cántico. El ángel la había precisamente invitado a alegrarse, y ahora María expresa este júbilo, este canto de júbilo desde su espíritu hacia Dios su Salvador. En los versos anteriores que no leímos, del 39 al 45, vemos que María se había enterado del embarazo de su pariente Elizabeth, y se dirige a celebrar con Elizabeth como cualquiera de nosotros lo haría, ¿no? Una noticia importante demanda también una respuesta igualmente gozosa y alegre. Y en este contexto, Elizabeth, puede usted verlo en su Biblia, en los versos anteriores, bendice a María como madre del Mesías y la llama bienaventurada, en el verso 45. Sin embargo, María desvía la atención, recibe esta bienaventuranza, como que la toma y la desvía hacia Dios. María tenía muy claro que solamente Dios merece la gloria.
Entonces, en este texto, Lucas se detiene por un momento en el desarrollo de la narración que estamos viendo en la serie, en el capítulo 1 y el capítulo 2, para presentarnos un vistazo muy íntimo a la psicología interior de María. Lucas, en su interés por ser acucioso, ya dijimos que Lucas era médico, pero con vocación, como era muy propio de los hombres del antiguo tiempo, hacían de todo, ¿no? Y en todo eran casi todos buenos. Entonces también era un excelente historiador. En su interés por ser acucioso y dar espacio, como él mismo lo dice en Lucas 1, a los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, no se interesa únicamente por los acontecimientos. No se queda solamente en el hecho, sino que entrega el significado que estos hechos tuvieron para sus protagonistas. Lucas se interesa entonces por la interioridad de las personas y a lo largo de su evangelio vamos a ver muchos ejemplos de esto. Nos dice qué sintió tal personaje, qué emoción pasó por su corazón y también nos dice muy probablemente, nos arroja luces respecto a que él recibió muchos relatos de los testigos directos que estaban siendo protagonistas de estos momentos. Por lo tanto, estos primeros 2 capítulos de Lucas nos presentan 4 o tal vez 5, dependiendo de quién lo interprete, himnos o cánticos. Tenemos el canto de María, que acabamos de leer, el canto de Zacarías, que viene más adelante, el canto de los ángeles y el canto del anciano Simeón en el templo. Todos estos, particularmente 3 de ellos, exponen de forma muy sensible el sentido que sus hablantes tienen respecto a las experiencias que están viviendo y cómo se alegran por la actuación de Dios en la historia. En particular, hermanos, el canto de María guarda semejanzas con otros cánticos del Antiguo Testamento. Tenemos acá enfrente un verdadero y hermoso collage de literatura judía. Es un verdadero collage de literatura. En particular, se parece mucho, y usted lo puede buscar después, al cántico de Moisés y Miriam, que está en Éxodo, al cántico de Débora y especialmente al cántico de Ana. Si tú lo quieres buscar para leerlo en tu casa, está en 1 Samuel 2, del 1 al 10. Después, si lees en tu casa, te vas a dar cuenta que tiene muchos paralelismos. Y contiene también citas al Antiguo Testamento y a los Salmos. Entonces, hermanos, si este cántico es una respuesta gozosa al misterio de la encarnación de Cristo, este debiese servirnos como ejemplo respecto a cómo deberíamos nosotros responder a ese mismo misterio, de que el Hijo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, esa es la pregunta de hoy día. Si pueden pasar a la siguiente, por favor. ¿Cómo deberíamos responder a este misterio glorioso, hermoso, gozoso, histórico de la irrupción del Mesías en la historia? Lo primero que tenemos que decir, hermanos, es que todo el cántico es una alabanza. Por lo tanto, esa es la palabra que se va a repetir acá. Lo primero que tenemos que hacer es alabar. Sin embargo, vamos a ver 3 puntos principales respecto a qué elementos de la alabanza podemos reconocer en el cántico de María. En primer lugar, siguiente por favor, tenemos que identificar 3 partes. Primero que todo, alabando a Dios por las obras personales que Él ha hecho por nosotros, del verso 46 al 49, alabando por las obras comunitarias de Dios, del 50 al 53, y finalmente alabando por la fidelidad de Dios a su pacto, del 54 al 55. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ¿cómo deberíamos responder primeramente? Alabando a Dios por las obras personales que Dios ha hecho en nuestras vidas. Verso 46 dice: Entonces María dijo: Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre. Esta parte se caracteriza, hermanos, por las partículas me y mi, si se dan cuenta. Mi alma, mi espíritu, mi Salvador, la humilde condición de esta su sierva,
me tendrán por bienaventurada, y porque grandes cosas me ha hecho el poderoso. María nos ofrece, o mejor dicho, ofrece al Señor una solemne acción de gracias por la misericordia que ha experimentado de parte de Dios en su propia persona. Y parte diciendo: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. El uso de las palabras alma y espíritu no implica, hermanos, una separación dicotómica de la persona de María, como si María tuviese estas dos partes separables, sino que corresponde principalmente a un recurso literario. A lo largo del cántico vamos a encontrar lo que en la poesía judía se conocía como paralelismo poético, que era una forma de la literatura hebrea distinta a la nuestra, que busca apuntar a la rima, al verso, al ritmo, a la métrica, sino más bien a entregar o reforzar ideas. Por lo tanto, María expresa la misma idea de dos formas distintas. Primero dice: mi alma engrandece al Señor, y como paralelo, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María quiere darnos a entender, hermanos, que toda su globalidad, todo su ser engrandece y se regocija en el Señor. Y esta palabra, hermanos, es muy importante: regocija. Lucas es conocido como el Evangelio del Gozo. Regocijarse es un tema muy común en Lucas. El gozo es mencionado al menos 19 veces en todo el Evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque las buenas noticias traen gozo. Se menciona, por ejemplo, el gozo en el nacimiento de Juan, que ya lo leímos el domingo anterior, en la anunciación, en la visita de María a Elizabeth, en el anuncio de los pastores. Los discípulos vuelven de su tarea apostólica llenos de gozo. El propio Jesús se regocija en el capítulo 10. Y si vas al final de Lucas, si haces una revisión rápida con tu Biblia, vas a ver que el texto termina con los discípulos llenos de gran gozo. Así termina el texto de Lucas. Por lo tanto, el gozo es algo muy común en este Evangelio. Y María dice que se regocija en el Señor, se regocija en su Salvador. Vemos acá, hermanos, un tránsito. Quiero que te fijes muy bien en el verso 46 y el 47. Dice: mi alma glorifica, y después dice: se regocija mi espíritu. Glorificar y regocijar van siempre de la mano. ¿Qué dice la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster? Se lo saben, ¿cierto? ¿Cuál es el fin del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Hay un vínculo acá, hermanos. María parece que lo tenía claro. Glorificar a Dios, verso 46, y regocijarse en Él, verso 47. Entonces, ¿en qué se regocija María? ¿Cuál es la fuente del gozo de María? En Dios su Salvador. María identifica a Dios como su Salvador. Le da a Dios el título de Salvador. Hermanos, solo los pecadores necesitan salvadores. Solo los pecadores necesitan un Salvador. María era una pecadora como nosotros. Le duela a quien le duela. Por ende, necesitaba confiar en el Señor para su salvación eterna. Por esa razón no puede ser corredentora, ni asunta al cielo, ni mucho menos inmaculada. Ella dice: yo necesito un Salvador. En Dios está mi Salvador y me regocijo en ese Salvador. En el Salmo 51 David pide al Señor: vuélveme el gozo de tu salvación. Aquí tenemos una vinculación también. Luego de que David había pecado gravemente. Los creyentes, hermanos, necesitamos gozarnos del hecho de que tenemos nuestra salvación en Dios. Precisamente el saludo del ángel, salve, que también lo leímos en predicaciones anteriores, se puede traducir como alégrate. Alégrate, María. Se trata entonces de un llamado al júbilo mesiánico. Es un eco de la llamada de los profetas a la hija de Sión. Isaías 12:6 dice: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel.
¿Cuántos se acordaron de un corito con esta parte? Amén. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. La Biblia continuamente hace este llamado. Regocíjate, alégrate, porque Dios está en medio de ti. Era el llamado que Isaías hacía a esta figura de la hija de Sión. Y es el mismo llamado que nos hace hoy día el Señor. La alegría de Sión está motivada por la venida de Dios entre su pueblo. Y es precisamente lo que está sucediendo acá en los capítulos 1 y 2 de Lucas. El gozo de María la impulsa a elevar un himno de alabanza. ¿Te estás alegrando, hermano, en la venida del Señor? ¿Te estás gozando en la salvación que encuentras en Cristo? El verso 48 entonces nos proporciona la base de la alabanza de María. Dice, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Notemos cómo María se autopercibe. En tiempos que está de moda esto de la autopercepción, ¿no? María nos muestra que ella se autopercibe como una persona de humilde condición. María es consciente de su naturaleza caída, finita, humana, y también consciente, en contraposición, de la trascendencia de Dios. Reconoce esta distinción entre creador y criatura. Vivimos en un contexto, hermanos, que cada día diluye más esta separación. Hay evangelios que se predican, que incluso diciendo ser cristianos, te colocan casi al mismo lugar que el creador, o que de plano niegan la existencia de un creador. En contraste, el salmista en el Salmo 8 dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. María continúa y dice, verso 48 también, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Estas palabras podríamos traducirlas como, desde ahora en adelante me felicitarán todas las generaciones. Y hacen eco de precisamente lo que había pasado antes. Elizabeth había felicitado a María y María ahora dice, por siempre, por generaciones, me seguirán felicitando por esta gracia que he recibido de parte del Señor. Y María, con cierta audacia, anuncia que esta bondad será recordada por todas las generaciones. ¿Quién era María, hermanos? Una muchacha judía, adolescente. Bueno, la adolescencia es un concepto moderno. Sin embargo, podríamos entenderlo como adolescente. Y más encima de Nazaret. ¿Qué dice la Biblia que era Nazaret? Era súper malo Nazaret. De hecho, en el Antiguo Testamento no aparece Nazaret. Es la primera vez en la Biblia que aparece Nazaret. Entonces no era un lugar importante. María no era una persona importante. Personajes como estos a menudo, hermanos, no quedan en la historia. Y María, con audacia, se atreve a decir que será recordada por generaciones. Verso 49 dice, porque grandes cosas, esta es la razón de por qué dice que va a ser recordada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. ¿Qué son estas grandes cosas, hermanos? En este contexto es como obvio, ¿no? Se refiere al acontecimiento misterioso de la concepción virginal de Jesús. Sin embargo, la expresión grandes cosas es bastante común en el Antiguo Testamento y se usaba para hacer referencia a las cosas que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Especialmente con la liberación, no una vez, hermanos, lo liberó 2 veces de 2 tremendos imperios, de Egipto y de Babilonia. El Salmo 126, y acá también se van a acordar de un cántico no tan bueno así como el anterior, dice, esa parte la cortamos ya. Dice, cuando el Señor hiciera volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. ¿Se acordaron, ven? Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, y acá está la frase, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Entonces vemos cómo María, mientras continúa pensando respecto a su condición personal, en primera persona, su mirada parece irse expandiendo y ya nos empieza a visorar lo que va a ser la segunda parte del cántico. Este versículo entonces nos sirve como separación
Acá está la bisagra, el quiebre, entre la parte personal y la parte comunitaria del canto. Y termina esta parte, primera parte, con el clímax de todo este cántico. Verso 49, y santo es su nombre. Amén, santo es el nombre del Señor. En este punto el cántico alcanza su parte más álgida. Esta es la parte más importante. La santidad del nombre de Dios, entendida como su poder, en la santidad del nombre de Dios se resume la acción de Dios en el tiempo y en el espacio y con María, y la acción de Dios en favor de toda la humanidad. Hermano, todas las cosas que mencionó María hacia atrás y todas las cosas que va a seguir enumerando, Dios las hace porque es santo, porque su nombre es santo. Entonces pasamos a la segunda parte. Ahora alabamos a Dios respecto a las obras comunitarias que Él ha hecho en medio nuestro. Acá la estructura del cántico parece cambiar, es diferente. De centrarse solamente en María, pasa a atender a Israel completo, pasando así de lo personal a lo colectivo. Evoca la historia nacional de Israel, las grandes actuaciones del Señor en la historia de la salvación. Pareciera que María, luego de gozarse e irrumpir en un cántico por las obras personales de Dios, asciende su contemplación para comprender la misericordia divina para todo el pueblo, como un dron, ¿no?, que se eleva. Probablemente María nunca conoció lo que era un dron, pero ella, la visión de poética de María, se levanta como una cámara. La cámara se levanta, esa cámara antes se enfocaba estrechamente a María, ahora nos presenta repentinamente la compañía de todo Israel, de la cual ella también forma parte. Es también, hermanos, un giro en la narrativa de Lucas. Lucas hasta este punto estaba muy concentrado en personajes particulares, en judíos individuales, en Zacarías, en Elizabeth, en María, y ahora pasa a concernir a toda la nación de Israel. Este cántico, esta parte del cántico, nos muestra a María como una señorita o joven hebrea, conocedora de la historia de su pueblo. Probablemente ha sido asistente de la sinagoga de Nazaret. Muy probablemente su padre hizo suyo el mandato de Deuteronomio 6, de repetir a los hijos la palabra de la ley y hablar de ellas estando en la casa y andando por el camino y al acostarse y al levantarse. María conocía la historia de su pueblo y también las promesas del rey venidero. El cántico de María entonces está lleno de una certeza por la obra activa de Dios en la historia y la esperanza de su consumación. El cántico está lleno de esto que conocemos como el ya y el todavía no. Esta distinción entre los elementos del reino que ya se encuentran plenamente cumplidos y aquellos elementos que todavía no han visto su cumplimiento pleno en el tiempo presente. Piensa en esto, hermano. María conocía la historia de Israel y la promesa que existía en ella, pero no conocía aún lo que nosotros conocemos respecto a la persona de Jesús. Este relato es anterior a la vida, pasión y resurrección de su Hijo, por ende no tiene propiamente tal un tono cristiano. María está justamente en ese puente. Aún así, ella confía en las promesas. Podríamos decir que tú y yo estamos en una situación tal vez más ventajosa que María. Y aún así ella confía en las promesas del Señor. El cántico configura con agudeza una visión histórica del pasado, un desconocimiento en confianza de los caminos misteriosos de Dios en el futuro, con la alegría tranquila y bien fundamentada del presente. Verso 50 dice: y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Nótese este requisito, hermano: para los que le temen. Sabemos que existe una gracia común, ¿cierto?, que se manifiesta para todos los hombres. Sin embargo, este pasaje es uno de muchos que enfatizan el favor de Dios, otorgado no a todos, sino a su pueblo.
Y la siguiente parte, hermanos, del verso 51 al 53, de verdad que es precioso. Dice, verso 51, lo leo. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Notemos este tránsito, hermanos. El Señor, cuyo nombre es santo, como leímos en el verso 49, y que muestra misericordia por generaciones, en el verso 50, dispersa a los soberbios, derriba a los poderosos, despide a los ricos con las manos vacías, y en contraste, hace proezas con su brazo, exalta a los humildes y colma de bienes a los hambrientos. Esta combinación de soberbios, poderosos y ricos es un tema también común en el Evangelio de Lucas. Los oponentes de Jesús, y por lo tanto oponentes del reino de Dios y de los propósitos de Dios, son tratados o presentados generalmente como personas que buscan respeto social y posiciones de honor, y que excluyen a los menos afortunados y socialmente inaceptables. Son, por ejemplo, los fariseos que querían pillar a Jesús con preguntas, o los mismos que lo criticaron por comer sin lavarse las manos, o los que criticaron a sus discípulos que recogían espigas en sábado. Es también el rico de la parábola del rico insensato de Lucas 12, que hizo graneros, agrandó su granja, guardó, y al día siguiente le dicen que vendrían por su alma. Son también los escribas que Jesús denuncia en Lucas 20. Por otro lado, Lucas recoge en su evangelio a grupos sociales olvidados, en particular a los pobres y las mujeres. Las mujeres, por ejemplo, en el capítulo 8 son puestas como discípulas de Jesús e incluso como mecenas del ministerio de Jesús. Eso lo pueden leer en el capítulo 8, del verso 1 al 3. Y después las coloca incluso como testigos oficiales de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Esto, hermanos, expresa un pensamiento que hoy día se descuida mucho en círculos cristianos por el temor a sonar muy extremo, que el reino de Dios es un reino de justicia. María nos muestra la obra de Dios como una obra orientada a subvertir el orden social. Un orden social que está contaminado por el pecado. Todo orden social lo está. Todo orden social en este mundo caído estará manchado por el pecado. Incluso las utopías que nos presentan los sistemas políticos, sean del color que sean. Todos los modelos de sociedad, los que han existido y los que van a existir hasta la venida del Señor, los que estamos viviendo hoy día como iglesia de 2026, los que va a vivir la iglesia tal vez en muchos años más si el Señor no viene antes, todos se van a estar contaminados por el pecado, y a todos ellos el Evangelio desnuda y avergüenza. Todos los modelos, hermanos, en este mundo caído están manchados por el pecado y se construyen todos en base a la opresión de unos sobre otros. El Estado liberal, la socialdemocracia, el comunitarismo, el Estado socialista, la sociedad sin clases, la minarquía, la comuna anarquista, la tecnocracia, la teocracia, la sociedad ecologista, incluso esa por la que votaste el domingo pasado. Todos los candidatos representan un modelo. Si lo cumplen, o si lo pueden cumplir, o si son fieles a él, es otra cosa. Pero todos representan un modelo. La obra de Dios entonces apunta contra fuerzas socio-religiosas y estructuras políticas y económicas que obran en oposición al propósito de Dios. Los versos del 51 al 53 describen esta gran subversión del orden social a través de los actos poderosos de Dios. El verso 51 dice: ha esparcido los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Podríamos traducirlo como: ha esparcido a aquellos que están muy orgullosos de sus pensamientos más íntimos. El poderoso brazo del Señor dispersa a aquellos que piensan demasiado bien de sí mismos. Que el Señor nos ayude.
Los orgullosos son enemigos de Dios y de su pueblo a lo largo de todas las Escrituras. ¿Se acuerdan de Sanbalat? En Nehemías, ¿se acuerdan cuando estudiamos Nehemías? Cuando él vio que los judíos estaban levantando las murallas. ¿Qué es lo que dice él? ¿Qué se creen estos débiles judíos? Eso es puro orgullo. El verso 52 después nos dice que el Señor ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes, recordándonos que todo poder será sometido a la autoridad del Cordero, sea el poder que sea el poder político, económico, religioso, militar, mediático, todos serán sometidos a los pies del Mesías. Incluso el poder que tienes tú. Tú puedes pensar que no eres poderoso. Algo de poder sobre alguien tienes. Incluso ese poder va a ser sometido a los pies de Cristo. Verso 53, a los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con manos vacías. Dios está prometiendo aquí, hermanos, que su Mesías corregirá estos terribles errores. Que el hambre y la opresión de unos sobre otros no estaban en el plan original de Dios. Y que no permitirá que los ricos continúen robando el sustento de los pobres de este mundo. Los pobres, los poderosos y los ricos creen que el mundo les pertenece. Y pueden hacer lo que quieran con los pobres y los impotentes. Y la triste verdad, hermanos, es que en este mundo caído pueden hacer eso y mucho más. Sin embargo, Dios promete que su Hijo revertirá todas las injusticias. Observamos entonces una afinidad con la bienaventuranza de Lucas 6, que dice: bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios, pero ay de ustedes los ricos, porque ya están recibiendo todo su consuelo. Antes, hermanos, o hermana, de que te pongas la capucha, antes de que quieras salir a quemarlo todo, tengo que decirte que esto no significa que debemos aniquilar a los poderosos para que los humildes tomen sus posiciones de poder y privilegio, y que luego ellos se transformen también en tiranos, como la historia nos ha demostrado que suele pasar. Más bien, Dios obra en vidas individuales, como María, y en el orden social en su conjunto a través de su pueblo, para subvertir la estructura misma de la sociedad que sustenta y perpetúa la injusticia. Hermanos, cuando hablamos de ricos y poderosos, y humildes y hambrientos, la Biblia habla tanto de posiciones sociales, pero también de actitudes del corazón. Finalmente, ¿cómo deberíamos responder a la irrupción del Mesías? Punto 3. Alabando por la fidelidad de Dios a su pacto. Verso 54. Ha ayudado a Israel su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. El Dios que María alaba, hermanos, es un Dios que hace pactos. El Dios que actúa desde la fidelidad a su propia palabra. Dios recuerda su pacto y actúa. Mencionar a Abraham era cosa seria. Era cosa importante mencionar a Abraham. Era el padre de la nación de Israel. Y María, como señorita judía, lo sabe. María conoce su historia y por eso canta y exalta el cumplimiento de las promesas y la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Enraiza la salvación del Señor, la que viene a través del advenimiento del Mesías, directamente en el pacto de Dios con su pueblo. María comprende que su propia historia de salvación es parte de un relato mayor. El trato de Dios con su pueblo no se detiene solamente a contemplar su caso personal, no se queda solamente contenta y feliz respecto a lo que Dios hizo con ella, sino que comprende que su historia de redención es parte de algo mucho más grande. Recuerda que esos dones son un regalo, una manifestación de la misericordia de Dios hacia todo su pueblo. Entonces, hermanos,
¿Cuál es el mensaje de este texto para nosotros? Lo que Lucas desea hacer al narrarnos esta alabanza de María es presentarnos la aparición y la irrupción de Jesús en la historia como un acto glorioso de radicales alcances sociales y comunitarios, sustentado en el pacto de Dios en su pueblo y que inaugura un nuevo reino de justicia y de paz. Con su lectura de la historia de Israel, María nos lleva a descubrir en la misteriosa acción de Dios a través de la historia el establecimiento de un reino diferente, de un reino nuevo. El Señor y su Mesías trastocan el orden del mundo caído. María comprende esta obra como parte de la promesa de Dios para con Israel, y esta promesa se extiende para el nuevo Israel, que es la Iglesia. Hermano, tal vez llevas años convencido de que la irrupción de Cristo en el mundo es una buena noticia, pero exclusivamente para ti. ¿Has escuchado la frase, Jesucristo es mi Salvador personal? No es una mala idea, está bien. Tiene que ser tu Salvador personal. Sin embargo, el Espíritu Santo ha preservado este pasaje y muchos otros más para recordarnos que el hecho histórico de la venida del Mesías conlleva implicancias sociales, globales y cósmicas que no se reducen solamente al individuo. Dios nos hizo parte de un nuevo pueblo, nos hizo emisarios de ese nuevo reino, y ese nuevo reino implica la transmutación de toda la realidad. Dios nos ha llamado a vivir un evangelio que se queda solamente en el yo, o que se mira al ombligo. Como occidentales, de segunda mano, dicen en una canción por ahí, interpretamos el mundo a través de una lente que se centra solamente en el individuo. Es propio de nuestra cultura, en nuestras necesidades, en nuestros valores, y puede que en esa telaraña de la cultura nos perdamos un poco de estas profundidades del Evangelio. De este tipo de mensajes se desprenden ideas como que podemos salvarnos individualmente, de que no es necesaria la iglesia, o que cualquiera de nosotros por sí solo puede tener una relación correcta con Dios, sin depender del cuerpo de Cristo. Este enfoque individualista del cristianismo puede ser una forma de idolatría, un evangelio que invita a los creyentes a solo esperar una recompensa celestial, pero a desatender la injusticia sistémica y las estructuras sociales, asimilándonos muy fácilmente a ellas. El Espíritu ha preservado este texto, hermanos, para nosotros con el fin de movernos a la adoración gozosa por la fidelidad de Dios a su pacto y por la obra divina de justicia que Él está desarrollando en la historia humana. Hoy somos desafiados, hermanos, como iglesia, a encarnar la justicia del reino, entendiendo que el compromiso social es la manifestación de la misericordia pactada de Dios hacia su pueblo. El texto que leímos, hermanos, no es una simple consolación, sino que tiene un juicio muy realista, si lo lees bien. Es casi crudo. Es un juicio realista de las condiciones de este mundo. Y sin embargo prevé una reversión de ese diagnóstico que hace, de esas situaciones que presenta. Dios ha puesto en marcha la obra escatológica con miras a la transformación de todas las cosas. Y en el centro de esa tarea está la iglesia. La revolución del Mesías es encarnada en el pueblo del Mesías, la iglesia. Entonces, hermanos, ¿dónde se está gestando esta revolución? ¿Dónde tenemos que ver? ¿Dónde está pasando esto? ¿Dónde Dios está dispersando a los soberbios, derribando a los poderosos, despidiendo a los ricos con manos vacías y exaltando a los humildes y colmando de bienes a los hambrientos? ¿Dónde está? Tal vez en una célula revolucionaria en la selva. Hay por ahí en el Caribe o en el Gualmapu una célula gestando esta revolución. Tal vez en las grandes corporaciones de Silicon Valley, en las oficinas de la burocracia estatal, en la bolsa de comercio de Wall Street.
en las mentes brillantes de la intelectualidad universitaria. No, hermanos, en la iglesia. Así tal como la ves, así como somos, penquitas como somos. Allí el Señor está subvirtiendo el orden del mundo caído pecaminoso, entre medio de nosotros. Este pasaje ha llevado a algunos a encontrar un llamado a la revolución. Sin embargo, el sujeto de estos verbos, de acción poderosa en todos los casos, es Dios. El canto de María no es un llamado a la acción humana, sino una celebración de la acción de Dios. Dios es el protagonista de la historia de la redención. Y Dios es el protagonista de tu historia de redención. Hermano, hermana, comprométete con el reino de justicia. Busca que tu corazón se inflame de gozo, prorrumpa como María en un cántico de celebración por el poder de Dios, por su pacto y por sus juicios, y comprométete con la proclamación de la justicia del reino. En medio de esta cultura individualista donde nos ha tocado vivir, en la que cada uno se preocupa de salvarse a sí mismo, recuerda que el reino de Dios es un reino de justicia y paz. Y súmate hoy al establecimiento de ese reino escatológico. Arrepiéntete de vivir un evangelio solo para ti. Hermanos, eran días oscuros para Israel. El pueblo no había oído una palabra profética en 400 años, desde Malaquías. Los líderes religiosos y políticos estaban corrompidos por la traición y la codicia. El tirano Herodes, lo vamos a ver más adelante, era capaz de matar a los niños de toda una comunidad con el fin de preservar su poder. Y vivían bajo una ocupación extranjera y opresión político y religiosa. Y no es muy diferente a nuestro contexto actual. Y es en ese entorno que la anunciación del Mesías trae esperanza a una humilde jovencita de Nazaret y a través de ella a todo el pueblo escogido por Dios. María presenta una relectura de la historia de la salvación de Israel a partir de su experiencia personal y del advenimiento del Mesías prometido, que le permite comprender la historia de una manera nueva y que la mueve a la adoración gozosa. El Señor, hermanos, hoy nos llama a hacer este mismo ejercicio. Considera, hermano, el gozo de la salvación que encontraste en Cristo Jesús para recobrar el sentido salvífico del pasado y la esperanza del futuro, del reino de justicia de Dios. El mundo en que estamos viviendo está lleno de desesperación. Y en ese contexto hay muchos otros cánticos sonando, que son populares, son pegajosos, como jingles de campaña, pero son superficiales y no logran satisfacer el corazón. Que el cántico de María pueda resonar en medio nuestro, removiendo nuestro individualismo y moviéndonos a poner nuestra esperanza en el reino de Dios y su justicia. Para terminar, hermanos, si todas las cosas que se han dicho no te han convencido, quiero citar a Jesús, que dice en Lucas 4:18: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Amén. Hermanos, les invito a que oremos, que tengamos un tiempo de oración para cerrar este tiempo de meditación en su palabra. Y para ello nos vamos a tomar la atribución de parafrasear y hacer nuestras las palabras de María. Quiero invitarte a que puedas, si así lo deseas, inclinar tu rostro y puedas acompañarnos en esta oración. Oremos. Amado y bendito Dios, engrandezca nuestra alma al Señor y nuestro espíritu se regocije en Dios nuestro Salvador,
Porque tú has mirado la humilde condición de hombres y mujeres pecadores como nosotros, y nos concedes por pura gracia ser llamados bienaventurados por todas las generaciones. Porque grandes cosas has hecho tú, poderoso Señor, por nosotros, y santo es tu nombre. Y de generación en generación ha sido tu misericordia para los que te temen. Has hecho proezas con tu brazo. Has esparcido nuestra soberbia. Has derrumbado nuestras tontas ilusiones de poderío. Y nos enseñas a ser humildes, al ejemplo de aquel que dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Estando hambrientos, nos has colmado de bienes, y has despedido a los ricos con las manos vacías, inaugurando un reino nuevo de justicia. Has ayudado a tu pueblo, la Iglesia, el verdadero Israel, tus siervos, para recuerdo de tu misericordia, tal como dijiste a nuestros padres, a través del testimonio de toda la Iglesia universal, a Abraham y a su descendencia, que somos nosotros, Señor, quienes hemos creído en ti para siempre.